Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias hablaremos de la cancelación del proyecto Titan, el cual supone el adiós definitivo al sueño de ver el coche autónomo de Apple. También del inminente lanzamiento de iOS 17.4 y del nuevo producto que hemos conocido gracias al código de esta versión. Comentaremos los planes de Apple con su futuro HomePod con pantalla y del rediseño que sufrirán iOS 18 y macOS. También de la sorprendente novedad que tendrán los iPhone 17, sí, los que veremos en 2025, y cerraremos el recopilatorio comentando el ranking de los 7 smartphones más vendidos en 2023. Ya os avanzo que os va a sorprender. Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo recopilatorio de noticias, vaya semana de actualidad. Y antes de meternos a repasar cada uno de estos titulares, quiero dar las gracias a los nuevos suscriptores que se unen semana a semana a La Manzana Mordida Plus. Simplemente si visitáis lamanzanamordida.com podréis apoyar nuestro proyecto, además de disfrutar de contenido extra. Precisamente, además de todo el contenido en formato de podcast, curso, nuestra comunidad de Telegram, etc., también damos regalos todos los meses. Precisamente en unos días uno de nuestros suscriptores va a ganar unos AirPods Pro de segunda generación. Así que si os apuntáis a nuestra comunidad, todavía estáis a tiempo de participar. Comenzamos el recopilatorio de noticias con la que quizás es la noticia más destacada de la semana, y es que Apple ha decidido cancelar definitivamente el proyecto Titan, que era ni más ni menos que el de su propio coche eléctrico de conducción autónoma. Si recordáis, hace unas semanas os conté en este recopilatorio de noticias que la junta directiva de Apple estaba empezando a impacientarse debido a que no había avances en este aspecto e incluso se habían rebajado las expectativas en cuanto a su, vamos a decirlo entre comillas, autonomía, debido a los problemas legislativos que conllevaría que fuese 100% autónomo, que era lo que pretendía Apple en un principio. La decisión de cancelar el proyecto fue anunciada internamente al parecer por Jeff Williams y parece que la compañía va a redirigir a parte de los 2.000 empleados del proyecto hacia otras áreas, priorizando sobre todo los trabajos en inteligencia artificial generativa, lo cual, oye, es una gran noticia dado que Apple necesita recuperar terreno con sus competidores en este campo que ya han hecho grandes anuncios. Curiosamente, además, con este anuncio, que no ha sido un anuncio por parte de Apple, sino ha sido una publicación de Bloomberg, el mercado ha reaccionado positivamente a esta noticia con un incremento en el valor de las acciones de Apple. Incluso Elon Musk, en su cuenta de X, ha hecho un tweet con una respuesta bastante peculiar. Continuamos. Apple ha liberado también esta semana la versión Release Candidate de las próximas versiones de sus sistemas operativos, entre las que está iOS 17.4. En nuestro vídeo del miércoles os conté todo lo que tenéis que saber sobre esta versión, cuyos principales cambios residen en la App Store y sus políticas como fruto de la puesta en marcha de la nueva ley de mercados digitales de la Unión Europea. Precisamente para poner un poco de luz a todos estos cambios, ya estamos trabajando en un vídeo que subiremos la próxima semana y en el que Fabián profundizará en cada uno de estos cambios y lo que supondrá para los que vivimos en Europa. La actualización se espera que salga oficialmente para todos el próximo lunes, así que os invito a estar muy atentos al canal si no queréis perderos todas las novedades que incluye, ya que planeamos subir una review a fondo mostrando cada cambio y comparando su rendimiento con iOS 17.3. Continuamos con una noticia que se las trae, y es que Apple podría ser de nuevo investigada por la Comisión Europea debido a que ha capado en iOS 17.4 las aplicaciones web progresivas para los usuarios que vivimos en Europa. Las aplicaciones web progresivas han sido una alternativa a las aplicaciones nativas, permitiendo a los desarrolladores ofrecer experiencias directamente desde el navegador web, permitiendo añadirlas a la página de inicio del iPhone, luciendo de una forma parecida a una app como tal, con sus notificaciones y todo. Sin embargo, Apple ha decidido restringirlas en Europa, argumentando que la nueva ley de mercados digitales les impide exigir a los navegadores de la competencia el uso de WebKit, y claro, como estas usan WebKit de forma predeterminada, pues no les queda más remedio que desactivarlas. Para que la gente lo entienda, WebKit es el kit de desarrolladores que obliga a Apple a usar a los desarrolladores que quieran tener un navegador en iOS. Ahora, precisamente con la nueva ley, cada navegador podrá usar su propio código, sin tener que ceñirse a las limitaciones impuestas por el kit de Apple. El Financial Times ha informado que la Unión Europea está considerando una investigación formal sobre Apple por este asunto. Es más, se han enviado cuestionarios a los desarrolladores para evaluar el impacto de la desactivación de las aplicaciones web progresivas, lo que podría ser, podríamos decirlo de alguna forma, el preludio de un escrutinio más profundo. Apple ha optado por no comentar nada directamente sobre la investigación, pero bueno, ha expresado su pesar por cualquier inconveniente que este cambio puede causar a los desarrolladores y a los usuarios, enfatizando que el número afectado pues va a ser muy pequeño.
Seguimos hablando de iOS 17.4, y es que gracias a la versión Release Candidate de este sistema, hemos conocido la existencia de unos nuevos auriculares Beats que Apple anunciará seguramente en los próximos días. Al menos al momento de grabar este programa no es oficial todavía, pero lo será. Concretamente estamos hablando de los Beats Solo 4. Estos parecen muy similares a los Solo 3, pero tienen algunos retoques de diseño que los ponen en línea con los Beats Studio Pro. Además, según el código, son compatibles con audio espacial, pero no sabemos qué otras características podemos esperar por el momento. Además, por las animaciones que ha mostrado Aaron de Mac Rumors en su cuenta de X, estos vendrán en 3 colores: negro, rosa claro y azul. Así que amigos, si buscáis unos auriculares nuevos, esperaos a conocer más en detalle estos Beats Solo 4, ya que pueden ser una gran opción. Los que seguís nuestros recopilatorios de noticias con frecuencia sabréis que en las últimas semanas os estamos hablando de un nuevo HomePod con pantalla que Apple podría lanzar en algún momento. Las últimas betas precisamente de iOS 17.4 y iOS 17.4 han dejado ver algunas referencias. No obstante, Bloomberg esta semana ha dicho que no será algo inminente. De hecho, Bloomberg dice que podría tardar hasta 2025 en salir al mercado si es que sale. Y es que, Apple lleva años dudando sobre qué hacer con sus dispositivos del hogar inteligente y ha explorado varias ideas que no han llegado a materializarse. Por ejemplo, Apple habría pensado en hacer un dispositivo 3 en 1 que combinara el Apple TV, el HomePod y FaceTime para tener un centro de entretenimiento y comunicación en el salón. También habría pensado en hacer un HomePod con una pantalla que girara como un brazo robótico para seguirte por la casa. Y hasta habría pensado en hacer dispositivos inteligentes similares a los de, un iPad, que se pudiera pegar a la pared con imanes. Pero ninguna de estas ideas ha convencido del todo a Apple y por eso no han lanzado ningún nuevo producto de este segmento desde el HomePod Mini que salió en 2020. Ahora en este momento parece que el HomePod con pantalla es el que tiene más posibilidades de ver la luz, pero parece que todavía está en una fase muy temprana de desarrollo y tendremos que esperar. Según Bloomberg, Apple está trabajando con proveedores extranjeros como la empresa china BYD que fabrica algunos modelos de iPad para crear este HomePod con pantalla. El dispositivo estaría dirigido por Matt Costello y Brian Lynch, dos ejecutivos importantes del grupo de hardware de Apple, pero no hay ninguna garantía, ya digo, de que el proyecto llegue a buen puerto y mucho menos de que lo haga pronto. Así que amigos, tendremos que esperar un poco más para ver si Apple nos sorprende con un HomePod con pantalla o con cualquier otro dispositivo doméstico inteligente. Seguimos hablando de la publicación de Bloomberg de hace unos días, y es que, según este medio, Apple está trabajando en cambiar el aspecto de iOS y macOS, pero no de una forma tan drástica como lo hizo con visionOS. Y es que en los últimos días hubo algún rumor de que iOS 18 se parecería a visionOS, el cual, ya sabéis, tiene un diseño muy espectacular, con botones 3D, texturas de cristal y efectos de transparencia, que te permiten ver tu espacio a través de las aplicaciones. Pero este diseño está pensado para una plataforma, que te permite ver el mundo real y el virtual al mismo tiempo, por lo que no tiene mucho sentido en iOS o macOS. Y por eso Apple no va a copiar el diseño de visionOS, como sugería este rumor, sino que va a hacer algunos cambios más sutiles que se adapten mejor a cada dispositivo. Según Bloomberg, no se sabe exactamente qué cambios tendrá iOS 18, pero se espera que sean algunos elementos de la interfaz de usuario, como iconos, botones, algunos menús, etc. Además, iOS 18 ya sabréis que también tendrán nuevas funciones de inteligencia artificial que harán que el iPhone y el iPad sean más inteligentes y útiles. En cuanto a macOS, parece que tendrá que esperar un poco más para ver cambios en su diseño. Según Bloomberg, el trabajo en macOS acaba de empezar y no estará listo hasta 2025 o 2026. Así que de momento tendremos que conformarnos con el diseño actual de macOS, que tampoco está mal. Decidme en los comentarios del vídeo cómo os gustaría que fuese el diseño de iOS 18. Y ya que hablamos de inteligencia artificial, que sepáis que según la información que hemos conocido esta semana, Apple está probando una nueva herramienta llamada Apple Ask, que utiliza inteligencia artificial al estilo ChatGPT para ayudar a su personal de soporte a responder preguntas de los clientes. Esta herramienta permite a los asesores pegar o parafrasear una pregunta de soporte y la inteligencia artificial busca en la base de conocimientos interna de Apple para generar respuestas. Apple está animando a los asesores que tienen acceso a esta a utilizar Ask antes de recurrir a los métodos de búsqueda tradicionales o consultar a un asesor senior para obtener información. Y afirma que la herramienta es útil para resolver cuestiones complejas o desconocidas, dado que está alimentada con la base de conocimientos de Apple. Una vez esta herramienta da una respuesta, los asesores pueden calificar como útil o inútil esta y hacer hasta 5 preguntas de seguimiento por tema.
Y esto solo sería el principio, amigos. Ya os venimos avisando que Apple está trabajando en algo grande que podría integrarse con Siri para hacerla mucho más inteligente y que podamos usarlo de una forma similar a ChatGPT y otros chatbots conversacionales. Precisamente hace unos días hice un vídeo sobre ello que no os podéis perder. No sois pocos los que después de ver ese vídeo habéis descubierto a Pi y no paráis de interactuar con ella. En fin, tendremos que esperar a la conferencia de desarrolladores de junio, la WWDC 2024, que promete ser muy interesante, ya que, bueno, ahí saldremos de dudas para ver si finalmente Apple anuncia mejoras que vayan por este camino. Cambiemos de tercio para comentar un rumor que hay que coger con pinzas porque todavía queda bastante lejos de comprobar si se confirma, pero que de ser cierto sería una gran noticia. Y es que parece que Apple tiene la intención de equipar a los iPhone 17 y 17 Plus con pantallas OLED de última generación con tecnología LTPO. Eso significa que por primera vez los modelos no Pro contarían con la función ProMotion y también con la función de pantalla Always On o pantalla siempre activa. Para los que no estéis al tanto, nada, simplemente decir que ProMotion es esa tecnología que permite que la pantalla tenga una tasa de refresco de hasta 120 Hz, haciendo que todo, desde el desplazamiento hasta los vídeos, sea súper fluido. Y la tecnología pantalla siempre activa o Always On Display, bueno, te permite poder ver el reloj, los widgets, incluso también las notificaciones cuando tu iPhone está bloqueado, con la pantalla en teoría apagada. Ahora, esto en cuanto a los iPhone 17 y 17 Plus. Por desgracia, los iPhone 16 que veremos este año se quedarán con la tecnología LTPS. Por tanto, el gran año para comprar quizás un dispositivo de este tipo sería 2025, cuando van a dar el paso a las tecnologías LTPO, que es, por tanto, yo creo un gran paso adelante para la línea estándar del iPhone. Pero ojo, porque aquí viene el drama, y es que hay cierta incertidumbre sobre si BOE, el proveedor chino, podrá cumplir con las exigencias de Apple en términos de producción y calidad. Si no lo logran, Apple podría tener que recurrir a Samsung o a LG para los paneles LTPO. Y hay más, según el analista Ross Jan, los iPhone 16 Pro de este año tendrían una relación de aspecto 16,6:9 y se espera que esta característica se extienda a los modelos estándar del próximo año, aumentando el tamaño de la pantalla en un 2,5%. En fin, decidme en los comentarios qué opináis de esto. ¿Creéis que será realidad? ¿Sois escépticos con la posibilidad de que Apple finalmente abandone los 60 Hz en la gama normal? Os leo. Y cerramos el recopilatorio con este ranking que ha elaborado la consultora Counterpoint, donde podemos ver los 7 smartphones más vendidos del 2023. Y fijaos bien, fueron todos modelos de iPhone. Una hazaña, la verdad, bastante increíble y que, bueno, yo creo que llevará a Apple a estar bastante contenta. Los iPhone 14 se llevaron los 3 primeros puestos y juntos Estados Unidos y China representaron la mitad de sus ventas globales. Pero no solo los modelos más nuevos están en lo más alto, también incluso el iPhone 13 se mantuvo bastante fuerte el año pasado, especialmente en Japón y la India. Y hablando de la India, se ha convertido en un mercado clave para Apple, superando los 10 millones de iPhones vendidos en un año por primera vez. Mientras tanto, Samsung solo ha podido hacerse un hueco en los últimos 3 puestos con sus Galaxy A, dejando claro que los dispositivos de gama alta de la marca coreana no pueden competir con el poder de venta que tienen los iPhone. Esto es lo que precisamente ha llevado a Apple a superar a Samsung como el principal fabricante de smartphone a nivel mundial en 2023. En fin, ¿qué pensáis sobre este dominio de Apple? ¿Creéis que Samsung podrá recuperar terreno en este 2024? Decídmelo en los comentarios. Y por mi parte, amigos, esto es todo. Espero que el vídeo os haya gustado, que os haya informado, que es lo más importante. La verdad que había bastantes noticias esta semana. Ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros si no queréis perderos nada y volvemos la semana que viene con mucho más, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida. Yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!